A juzgar por la cobertura de los medios de comunicación, el artículo 68 acapara una buena parte de la atención de las discusiones en torno a la reforma constitucional. Pero hay otros temas igualmente importantes como este que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a hablar de la provincia. ¿Sabe usted que desaparece la Asamblea Provincial como estructura en el texto de la reforma? Vamos a hablar del gobernador, vamos a hablar del intendente, vamos a hablar de las implicaciones que todo eso tiene para las articulaciones entre nivel central, provincia y fortalecimiento de los municipios. Y vamos a tener en cuenta también la opinión de Facebook, de Twitter, de los medios virtuales, porque ya sabe usted que en el mundo de hoy, medios virtuales, mundo virtual y mundo real están muy estrechamente relacionados. Está hecha la presentación. Yo le propongo que se mantenga con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Ya recibimos a los invitados de esta jornada. La primera de ellas, una persona que sabe mucho de planificación. Es la directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Estoy a punto de decirlo mal, pero lo dije bien. Anelis Marichal, bienvenida. Y el segundo es un profesor de Historia de la Revolución Cubana. Ha dedicado mucho tiempo a conocer y a entender nuestro país, a estudiarlo. Fabio Fernández, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia. Ustedes pueden sentarse, pueden tomar café. El café no es escenográfico, forma parte de lo que podemos hacer en el medio de esta discusión. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Usted quédese con nosotros. Y yo decía al principio del programa que uno de los cambios que tenemos en la Constitución es la figura del gobernador provincial y del intendente. Empiezo por ahí, Fabio. ¿Qué significan esas figuras de las cuales no tenemos antecedentes, por lo menos antecedentes cercanos? A ver, son dos figuras, dos denominaciones que no son nuevas en la historia política de Cuba. Incluso vienen desde el periodo colonial. Uno de ellos, el intendente, tiene incluso un origen francés, como parte de las reformas borbónicas que se implementan en Cuba a finales del siglo XVIII, y llega a Cuba el cargo de intendente, sobre todo vinculado a cuestiones de tipo administrativo, el ámbito de la intendencia de Hacienda, por ejemplo. Que es más o menos el mismo sentido de ahora, es decir, el intendente como administrador. Como administrador, lo que en la época colonial a un nivel mayor que la escala municipal, que es la que en esta Constitución se está definiendo. Y el cargo de gobernador viene desde la propia historia, el inicio de la historia colonial de Cuba, como el funcionario designado y representante del poder español en diferentes instancias políticas, a nivel de la isla en sentido general, o incluso cuando existieron gobiernos provinciales en la estructura colonial que creó el Estado. Y esto no se puede interpretar como una vuelta al pasado, digamos. ¿En qué sentido estamos hablando de gobernador ahora, en el año 2018? En el mismo sentido de la Constitución del 40, por ejemplo, ¿no? A ver, tienen contenidos distintos, ¿sí? Son figuras jurídicas que tienen ahora contenidos distintos y que responden a la singularidad de hoy. Y la proyección de las mismas no se mueve en la misma cuerda que las estructuras que existieron en el periodo colonial e incluso en el periodo republicano. Ahora, a mí no me gustan del todo las denominaciones. Yo creo que el cambio que... A Nery tampoco le gusta porque está asintiendo. Yo creo que las revoluciones son momentos de cambio social donde también cambian los discursos y hay que ser consecuente incluso con esos cambios. Ahora, lo importante más que el propio término, sin negar la importancia del término, es la función. ¿Y qué funciones? Tenemos aquí, el gobernador sería el encargado de controlar la administración provincial dentro de una nueva concepción donde, por ejemplo, desaparecen las asambleas provinciales. De eso vamos a hablar. El gobernador acompañado por un consejo provincial y en el caso del intendente es el responsable de la administración a nivel municipal. Sí. ¿Qué implicaciones tiene, Anelis, para el ordenamiento territorial de la provincia, del territorio, de cada uno de los territorios implicados, esta figura que estamos hablando y esta designación de un gobernador provincial como un ente articulador, coordinador, entiendo? A ver, en este sentido ayudaría, o sea, en el proceso de articular los intereses, los planes de ordenamiento. Lo que hay un tema que se recoge en el artículo 174, que no da facultad, o sea, dice que exige y controla, o sea, como que no habrá instrumentos en la escala provincial. Y siempre hay espacios que tienen que ordenarse desde esta escala porque son supramunicipales. O sea, hay, si vamos a hablar, cuencas hidrográficas que funcionan más de un territorio, puede estar en el caso de los macizos montañosos nuestros, pero incluso hay otros intereses como pudiéramos hablar de las vías de tránsito, o sea,
la vialidad automotora o ferroviaria. Que implica varios municipios. Varios municipios, y que incluso si mi municipio, la vía pasa porque va a conectar a otro municipio, pero no es mi interés porque no está dentro de mis prioridades, siempre debe existir un instrumento de ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial en esa escala que pueda, y ayudaría entonces a un mejor ejercicio del gobernador y, bueno, por supuesto, de su consejo. A la gente a veces le molesta mucho que sea una práctica, no sé si recurrente, pero uno la ve con cierta frecuencia. Rompen una calle, una organización, una empresa determinada rompe una calle. Después que se cierra, a los 15 días o al mes, viene otra empresa y vuelve a romper la calle. Y después que uno ya cree que va a ser feliz, viene alguien más y vuelve a romper la calle. Lo cual está dejando entrever cierta desarticulación entre todos las instancias que tienen que ver con la gestión del desarrollo a nivel local. Yo puedo inferir que el gobernador va a contribuir a que esas desarticulaciones desaparezcan. Es decir, que seamos más articulados. Debe hacerlo, o sea, en la escala y en esta escala, en estos intereses provinciales, incluso articular los diferentes niveles que va a tener en su territorio. Porque además de romper, es que generalmente se asfaltó la calle, o sea, se terminó y se reparó, y después entramos en los procesos y habría que estar articulando todo el proceso inversionista, o sea, todos los intereses para hacerlo coherente dentro del territorio. Al tener esta función, estar dedicado a esta función de articular, al tener a todos, o sea, sentados sobre la mesa o componiendo el consejo, debe favorecer que eliminemos o erradiquemos estas dificultades. Ahora, el gobernador se debe a la provincia, Fabio, es el gobernador provincial y tiene que controlar, como decíamos. Sin embargo, es designado por el presidente, según lo que dice el texto de la reforma constitucional. Ahí no hay un nivel de doble subordinación. ¿Cómo resolver eso en la práctica desde tu punto de vista? A ver, yo creo que en primer lugar no hay que entender como antagónicas las diferentes instancias de gobierno, las municipales, las provinciales y las nacionales, sino entenderlas como un todo articulado que funcione como un sistema en base de mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que esa es la clave. Y la Constitución creo que va por el camino de intentar encontrar los equilibrios entre estas instancias distintas de gobierno y sobre todo la propia creación de un gobierno provincial más delgado tiene que ver con el afán por promover la autonomía municipal. Ahora, yo creo que en la práctica tendrá que resolverse una cierta contradicción, tú lo apuntabas, entre ¿a quién responde más el gobernador? ¿A lo que venga del poder central, a las decisiones que emanen del poder central, o será realmente un vehículo coordinador de esa autonomía que se gesta de los municipios a nivel de la provincia entonces? Yo creo que ese es un tema que la Constitución, digamos, que da ambas líneas. La idea de apuntar hacia un empoderamiento más real de la gente, pero al mismo tiempo hay algunas líneas que uno puede decir, bueno, aquí también aparecen ciertas lógicas verticales. Hay que ver en la práctica cómo es que esto se implementa. Bueno, justamente estamos intentando pensar bien los temas que tienen que ver con la reforma constitucional. Esta es una letra impresa que se está discutiendo en todo el país, pero es un documento seguramente perfectible. Este programa pretende acompañar el proceso de discusión que acontece en Cuba en torno a la reforma constitucional. Una discusión que tiene también su referente en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Adriana Robreño ha estado pulsando el clima de lo que se comenta en los medios virtuales y ahora mismo está con nosotros para decirnos. Adriana. Gracias, Garcés. Un saludo para ti, para los invitados y también para nuestros televidentes. La semana pasada preguntábamos sobre la figura del gobernador y las funciones que tendrá de acuerdo con el proyecto constitucional. Recibimos la opinión de Cecilia, que nos cuenta que al parecer esa nueva propuesta de existir un gobernador provincial será más funcional que la actual. Ahora el gobernador será una especie de coordinador, según ella dice, porque serán los municipios los que tendrán autonomía. Sobre este mismo tema, en el sitio digital del diario Granma, encontramos la opinión de Cris, que cree que el cargo de gobernador provincial debería ser de elección popular y no por designación, como dice el proyecto de constitución. En Cuba Debate, un usuario llamado Elpidio expresó una opinión similar. Él dice, pienso que el gobernador provincial debe ser elegido por el pueblo de su provincia. La candidatura puede salir de un candidato por cada municipio y la Asamblea Nacional aprobará una candidatura de 3. Los que irán a elección en su provincia por voto secreto y directo, y el que obtenga más del 50% sería el gobernador electo. De forma diferente, piensa Rolando
que dice que el gobernador no tiene por qué ser un cargo de elección directa, como tampoco el intendente ni el primer ministro. Él plantea que son cargos de administración que pueden ser designados, pero no de esa manera. El que asuma esos cargos lo que sí tiene que tener es que estar legitimado por el voto popular a nivel municipal, provincial o nacional dentro de una de las estructuras del poder popular a esos niveles. Yo para el momento les propongo una pausa en estas opiniones que hemos visto en diferentes espacios del mundo virtual. Usted recuerde que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Por el momento, continúen con el debate de Garcés y sus invitados. Intentamos estar pensándolo bien. Ya sabe, este espacio que dedica Canal Habana todas las semanas a analizar el texto de la reforma constitucional. Hoy estamos hablando del ordenamiento territorial. Fabio, tú hablabas en el primer segmento de que desaparece la Asamblea Provincial. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿No habrá legislativo entonces a nivel provincial? No, no está estipulado en la Constitución, en el proyecto de Constitución que estamos discutiendo. Y repito, el adelgazamiento de la estructura provincial es una condición imprescindible para que la autonomía del municipio sea real. Si usted conforma una estructura provincial en extremo poderosa, eso coarta las posibilidades de autonomía y de autogestión que venga del municipio. En ese sentido va el pensamiento que está guiando este proyecto de constitución. Ahora surge la figura del gobernador acompañado por un consejo provincial donde están representados los presidentes de las asambleas municipales y algunas otras figuras que se considera que complementarían este funcionamiento del consejo provincial. ¿Qué cosa es el consejo provincial, Anelis? Entonces, una entidad también coordinadora, pero con la representación de cada uno de los municipios. Ajá, tendría la representación de cada uno de los municipios, estaría coordinando y por lo tanto el derecho, o sea, a poder velar por los intereses dentro de este consejo de la administración. O sea, en estos temas, o sea, hay algo que queda, o sea, que está suelto en el campo, o bueno, no queda claro y declarado dentro del proyecto, y está en cuanto a los temas económicos, o sea, el presupuesto que va a manejarse desde el ámbito provincial, o sea, que dice que se exige y se controla, o sea, y hay entidades provinciales, bueno, ¿de dónde estaría? Están bajo la jurisdicción del gobernador provincial. Del gobernador. En cuanto al ordenamiento territorial, retomamos ahorita, dice que lo aprueba no, sino que lo controla, exige y controla en su cumplimiento. Es un avance que está reconocido, o sea, dentro del proyecto de constitución, el ordenamiento territorial no estaba en la y constitución urbano, del 76. no estaba así declarado en la del 76. Hoy se reconoce, o sea, es una como parte de las políticas públicas que va a tener la administración, ya está reconocido, es una jerarquización a la actividad como se establece dentro de los lineamientos, específicamente el 91, o sea, de tenerlo. Pero no se jerarquizaba suficientemente, a tu juicio, el hecho de que no estuviera en la Carta Magna del 76 claro que no, porque estaría o queda sumergido, o sea, dentro de los programas que pudiera o tuviera el derecho de aprobar y de conducir los gobiernos en cada una de las escalas, y bueno, el gobierno provincial. Lo único que sí tenemos que entrar en debate es que no dice, como puede ser en el municipio, que aprueba, sino que solo que exige y controla. La pregunta sería, bueno, es que solo va a velar por los que apruebe la instancia municipal y exigir que la instancia municipal los controle, cuando en realidad es necesario que haya ámbitos más allá del municipal, o sea, que queden recogidos en instrumentos, o va a estar nada más controlando lo que se está dictando desde el nacional. Hay un tema en el ordenamiento territorial de las escalas, o sea, la mirada del país, cómo se va a ordenar territorialmente el país, que le corresponde al ámbito nacional, pero el ámbito provincial, esas políticas y determinaciones que van a emanar, va a participar, pero es que todo está saliendo desde las propias potencialidades o restricciones que tienen los municipios, y tiene que haber una articulación entre los tres niveles y los intereses de cada uno de ellos. El artículo 166, dice: el gobierno provincial tiene como función fundamental trabajar por el desarrollo de su territorio, para lo cual dirige, controla, orienta y contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y el municipio. Yo entiendo esto, o trato de entender esto, pero me parece que la formulación es heredera
de un pensamiento que dicta desde arriba. Es decir, por un lado estamos hablando de autonomía municipal, por un lado estamos hablando de adelgazamiento, eso que tú decías, de la estructura provincial para fortalecer las capacidades del municipio, pero por otro lado la provincia dirige, controla, orienta. ¿Cómo conciliar esto con la idea de la autonomía? ¿Cómo conciliarlo con la idea de la descentralización? ¿Cómo interpretar de la mejor manera posible el control, la dirección, la orientación que viene de arriba? Es un tema complejo y que yo creo que discursivamente la Constitución no resuelve del todo. El espíritu, por un lado, de favorecer la autonomía, la autogestión de los territorios en la escala más pequeña, y al mismo tiempo ciertas lógicas verticales que siguen, digamos, que funcionando, siguen apareciendo. Y yo creo que más que un problema del propio texto, será un problema en su implementación práctica. ¿Sí? De cómo, cuál de los dos espíritus prevalece. El espíritu abocado a la autogestión y a la autonomía de los municipios, a la capacidad de los territorios para, desde la escala más micro, digamos que generar políticas en función de sus propios intereses, y ciertas lógicas verticalistas que apuntan a una dirección, un sentido, que no reconoce en muchas oportunidades esa particularidad que emana de la escala más pequeña. Es decir, es un tema muy complejo que no está ni resuelto, no ha sido resuelto en la historia política de Cuba reciente, y al mismo tiempo no está resuelto en la Constitución, y habría que intentar que quede mejor resuelto en el texto y que al mismo tiempo sea esto una guía para que se resuelva mejor en la práctica, en la cotidianidad del hacer política en Cuba. ¿Cuál sería el ideal, Anelis, a tu juicio? Ese gobernador provincial que efectivamente es un intermedio entre el gobierno central, que tiene que responder a determinadas políticas públicas que son centrales, pero también la autoridad municipal, que está gestando políticas públicas. Ese gobernador provincial, ese ideal al dirigir, controlar, orientar y todo lo demás, pero ¿cómo tú ves eso de manera eficiente? A ver, eficientemente él debe ser un ente coordinador, o sea, y debe tener y debe responder a intereses que estén en el ámbito provincial. O sea, si no logra y sigue una lógica nacional, estaríamos teniendo en una segunda escala una representación de gobierno solo hacia los asuntos verticales, y en realidad para que haya una autonomía municipal, para que haya y se desarrollen y se desaten todo un grupo de articulaciones entre los municipios, de complementariedad, de cooperación, entre ellos la lógica provincial tiene que ir y tender a eso, o sea, más hacia esa localidad y a ese espacio de territorio. Vamos a hablar de la autonomía del municipio. Este programa antecede a otro que seguirá la próxima semana y que me convida a preguntar qué municipio queremos. Es un texto que han escrito varios profesores de la Facultad de Derecho, de eso estaremos conversando la semana que viene, pero esta, en la que estamos hablando de la provincia, vamos nuevamente a Adriana Robreño, que tiene opiniones en Facebook, en Twitter, en las redes sociales en torno a lo que conversamos, y enseguida estamos de vuelta. Sí, Garcés, regreso con otras opiniones que encontramos en la red de redes sobre este tema que estamos discutiendo del gobierno provincial en el programa de hoy. Un internauta identificado como ATA publicó en Cuba Debate que la provincia está integrada por los municipios. Al darle autonomía a todos los municipios, ya la provincia de por sí la tiene. Cada municipio trabajará por el desarrollo local que le corresponde, potenciando aquellos recursos de que dispone. Por su parte, Lázaro, en el foro de la revista digital Cuba Ahora, aquí lo vemos, hace varias propuestas, y una de ellas es que él propone que en cada territorio exista un boletín oficial que dé a conocer los acuerdos, resoluciones y demás disposiciones jurídicas de interés general emitidas por los órganos provinciales, municipales y demás instituciones del Estado a ese nivel. En Granma también vemos esta publicación de Alarcón, que muestra su preocupación en lo concerniente a la nueva estructura del gobierno provincial con la aparición del gobernador. Él dice que eso está muy bien, incluso que se corresponde con las estructuras internacionales. Ahora, con la adquisición de mayor autonomía de los gobiernos municipales, como resolver el problema de la diferencia del desarrollo entre los diferentes municipios de cada provincia. Esta es para él su preocupación, partiendo de que cada uno hará uso de sus recursos y riquezas creadas con mayor autonomía que quedaría para distribuir a nivel provincial. Y él se imagina que se fijarán tasas de aporte tanto a nivel provincial como nacional, algo que permita continuar con un desarrollo equitativo
como él dice que hasta ahora se hace. Antes de despedirme, yo les tengo una pregunta sobre el tema que estaremos discutiendo la próxima semana cuando hablaremos sobre los órganos municipales del Poder Popular. La pregunta que les propongo es, nosotros queremos saber sus opiniones sobre cómo debe ser en la práctica la autonomía municipal que reconoce el proyecto constitucional. Esperamos entonces sus opiniones al respecto en nuestros espacios en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en nuestro correo electrónico. Así yo me despido hasta la próxima semana. Ustedes continúen aquí pensándolo bien. Bueno, hemos hablado de la figura del gobernador, de la figura del intendente, del consejo provincial, esa nueva estructura que, bueno, no sustituye a la asamblea provincial porque tiene funciones distintas. Sin embargo, el gobernador es designado y el presidente de la asamblea provincial hoy es electo en el mismo territorio. ¿Cómo tú ves la diferencia? Ese es un aspecto que a mí no me convence de todo del proyecto. Sí, yo creo que es incluso un retroceso en esa, digamos que, vocación de un mayor empoderamiento de la gente a partir de la elección de los cargos que determinan la vida política de un territorio a diferentes escalas. Yo no me atrevo, como no soy jurista, a proponer una fórmula para la elección del gobernador, pero yo creo que debería nacer de la vocación y la voluntad de aquellos que viven en el territorio, que el gobernador va a gobernar o va a ser un gestor que coordina las actividades en esa escala. Sí, yo creo que es un paso atrás, en mi opinión, respecto a la estructura provincial que hoy por hoy existe. Es decir, no sustituir una autoridad electa por una designada, en mi opinión, nunca es el mejor camino para el empoderamiento real de la gente, para el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que ahí habría que trabajar. Y de hecho es un tema que ha salido en algunos debates, la idea de que ese gobernador designado no es realmente funcional con esa aspiración de empoderamiento ciudadano que también está presente en la Constitución. Y el empoderamiento ciudadano tiene que ver mucho con un tema que atormenta nuestras cabezas, que es la descentralización. Miren que hablamos de descentralización, y miren que hablamos de autonomía municipal, pero lo cierto es que por el camino la autonomía y la descentralización encuentran muchos obstáculos. ¿Qué hace falta, Nelly, a tu juicio, para descentralizar o para que la descentralización realmente funcione y para que todo este sistema de articulaciones que estamos describiendo sea eficaz? Hace falta una definición de competencias, o sea, las competencias tienen que dar claras para cada uno de los niveles. Las prácticas internacionales han demostrado que todo centralización es malo, pero es que todo autonomía, o sea, y que quede también, hay que buscar los equilibrios dentro de ellos. Pero el hecho de definir competencias tiene que ir acompañado además de asignación de recursos, o sea, no puedo tener una competencia si no tengo con qué ejecutarlo, y de desarrollo de capacidades. O sea, puedo tenerlo todo y no estar en la capacidad de hacerlo. Para las prácticas en el campo del ordenamiento territorial, o sea, toda la información se capta, el suelo está en el municipio, el catastro, o sea, que es un reflejo de lo que está pasando, se hace en el municipio. Que es un sistema de información, un sistema de información que genera y que hoy estamos trabajando además para que se convierta en una herramienta más para agilizar los trámites de la población, o sea, para disminuir los tiempos y que todos tengamos que estar yendo a tantos lugares para ello. El ordenamiento territorial en la escala de detalle en la que participa más y afecta a la población o puede lograrse una mayor participación está allí también. Por lo tanto, hay que tener, o sea, todo el otorgamiento de permisos, lo que hablábamos, vamos a construir, vamos a hacer determinadas acciones en nuestras viviendas o en lugares, o sea, estatales o que sean también privados en sentido económico y de desarrollar actividades económicas y sociales, se otorga desde ahí. Por lo tanto, tiene que estar fuerte esta estructura, tiene que tener todas las herramientas y los recursos que se necesiten para ello, para poder ejercer, o sea, su función y para entonces lograr esa autonomía de la que estamos hablando. Igual, o sea, sucede y poder coordinar y dejar claro. Siempre hay que dejar claro porque habrá aspectos, o sea, que tienen una decisión vertical, si vamos a ver, o decidida desde el gobierno central, los grandes proyectos de desarrollo del país, lo que es estratégico para el desarrollo del país, pero tiene que articularse con lo que corresponde y con lo que es interés municipal hacerlo. Yo infiero de eso que dice Anneli, que efectivamente un camino es darle poder al municipio, pero si le damos poder al municipio y el municipio no sabe qué hacer con ese poder,
no estamos en el camino correcto. Entonces, a tu juicio, ¿qué desafíos tiene la descentralización, Fabio, dentro del contexto cubano actual? Convertirse en realidad. Convertirse en realidad, lograr el mecanismo eficiente donde se combinen armónicamente los intereses de la nación como conjunto y los intereses de los territorios en el camino del empoderamiento de la gente que vive cotidianamente en ese espacio más local. Yo creo que es la búsqueda del instrumento que armónicamente logre contemporizar toda esa gama de intereses que pueden ser diversos y a veces incluso pueden llegar a ser contradictorios. Yo creo que la descentralización es una gran aspiración, una aspiración muy compleja, y que creo que la Constitución tiene la virtud de que nos enrumba por un camino muy claro hacia eso, con algunas inconsecuencias, pero un camino que no deja de ser claro. Y yo creo que el tema está sobre todo en la implementación que tenga. A mí siempre me preocupa más, como yo no soy jurista, soy más historiador, soy historiador, y me muevo más en la cuerda de cómo se implementa lo que está en un texto. Bueno, lo bueno que tiene esta discusión es que alerta en torno a posibles contradicciones, en torno a cosas que tenemos que atender en el camino de la implementación. Este programa siempre termina preguntándole a los entrevistados 3 palabras o frases o ideas que le vengan a la mente que tienen que ver con el país hacia el que vamos, el camino, el destino del país hacia el que vamos en correspondencia con el texto de la reforma constitucional. Si yo te preguntara, Nelly, 3 palabras que le vienen a la mente en torno a, bueno, si quieren 2 también, ¿no? En torno a la Cuba a la que vamos en términos de ordenamiento territorial, en términos de esta estructura que hemos estado discutiendo, ¿qué me dicen? Yo creo que es una apuesta por la participación popular y el empoderamiento ciudadano. Yo creo que ese es el norte que está en la Constitución, en el espíritu que la preside, y yo creo que hay que perfeccionar lo que haya que perfeccionar dentro del texto y al mismo tiempo lograr una implementación eficiente de esos principios generales que en mi opinión van por el camino correcto. Muy bien, Anelis. Va hacia un ordenamiento, o sea, un país que estará ordenado y articulado, o sea, un proceso de articulación mucho más funcional que lo que tenemos hoy. Bueno, muchísimas gracias a Anelis Marichal y a Fabio Fernández que nos han estado acompañando en esta jornada para conversar en torno a ordenamiento territorial a nivel de provincia. Ya le decía que la semana próxima vamos a estar discutiendo en torno a los órganos locales del Poder Popular, en torno a qué municipio queremos, el nombre de un texto producido por profesores de la Facultad de Derecho. Algunos de ellos seguramente nos van a acompañar la próxima semana. Estamos intentando pensar bien las cosas que tienen que ver, todo lo que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional, pero si es con la opinión de ustedes, de seguro en 7 días lo vamos a pensar mejor. Hasta entonces, los espero.